Entonces me volvió a pasar lo mismo de la otra vez con el video este que se corta. Tiene un problema el Open Board. No recuerdo desde dónde, pero voy a explicar el ejemplo otra vez. Entonces, tenemos una función de R2 R3 y una G de R3 en R, definidas de esta manera. Entonces, lo primero que hay que ver es que la función está bien definida. Entonces, para eso tengo que tomar la imagen inversa del dominio de G y eso me tiene que dar quién va a ser el dominio de la composición. Entonces, en este caso, el dominio de G es R3. La imagen inversa bajo F de R3, pues es todo R2. Entonces, la composición va a ser una función que va a ir de todo R2 a R, como está aquí. Entonces, cualquier punto x1, x2 me lo va a mandar a F compuesta de G de x1, x2, que va a ser un número real. Entonces, esta es la ecuación de la fórmula de la regla de la cadena que encontramos. Entonces, la representación de estas ecuaciones es con las jacobianas. Entonces, la jacobiana de la composición es la jacobiana de G evaluada en f de x por la jacobiana de f evaluada en x. Entonces, como f es una función que va de R2 a R3, la jacobiana es una matriz de 3 por 2. Entonces, voy así y la jacobiana va al revés, de 3 por 2. Y la jacobiana de G es una función que va de R3 en R. Entonces, la jacobiana es una matriz de 1 por 3, que es lo que puse aquí. Y la jacobiana de la composición es una función que va de R2 en R, entonces va a ser una matriz de 1 por 2. Entonces, la jacobiana de la composición, las variables son x1 y x2, entonces es la parcial de la composición con respecto a x1 y la parcial de la composición con respecto a x2, según lo que vimos de la jacobiana en el capítulo anterior. Y entonces aquí la matriz jacobiana de G es una matriz de 1 por 3, un renglón, 3 columnas. Entonces la parcial de G, que es real con respecto de sus variables, que son eta 1, eta 2 y eta 3. Entonces parcial de G respecto a eta 1 evaluado aquí, parcial de G respecto a eta 2 evaluado aquí, parcial de G respecto a eta 3 evaluado aquí. Y la jacobiana de F es una matriz 3 por 2. Entonces las variables ahí son x1 y x2 y la f tiene tres componentes, entonces es parcial de f1 respecto a x1, parcial de f1 respecto a x2, siempre así, la parcial de f2 respecto a x1, parcial de f2 respecto a x2 y parcial de f3 respecto a x1, parcial de f3 respecto a x2. Entonces lo que hacemos es multiplicar este renglón por esta columna y obtenemos este de aquí. Aquí, perdón, aquí llevo una coma, nada más que no me alcanzó. Entonces, este y este sería este primero de aquí. Luego, coma, que sería el segundo, que es este con este, que va a ser la segunda componente. Entonces, multiplico parcial de g respecto a eta 1 por parcial de f1 con respecto a x1, más parcial de g eta 2 por parcial de f2 respecto a x1, más parcial de g eta 3, parcial de f3 respecto a x1. Y luego este con este igual. Entonces, este de aquí es esta primera y este de aquí es esta segunda, según el teorema. Y aquí las escribí. Entonces, lo que decía aquí es que muchas veces uno no escribe las cosas así, sino que abusa de la notación. Entonces, en este caso, x1, x2 es un punto en R2, son las variables. Esto me da una función en R3. Entonces, tiene tres componentes, F1, F2 y F3. Entonces, a este punto de acá le puedo llamar Y1, Y2, Y3. Entonces, Y1, Y2, Y3. Y entonces la G que tenía variables eta, le voy a llamar las mismas Y1, Y2, Y3, porque es donde coincide, donde voy a hacer la composición. Entonces, en vez de llamarle eta 1, eta 2, eta 3, pues le llamo Y1, Y2, Y3, que serían estas, la F evaluada en X1, X2, etc. Y esto me lo manda la G de Y1, Y2, Y3. Y a la composición, f compuesta con g, que es una función real, a esa le llamo z. Y entonces todo esto de aquí, con esto, lo puedo escribir como parcial de z respecto a x1 igual parcial de g respecto a y1, y1 respecto a x1 más g, y2, y2 x1, g, y3, y3 x1.
Y entonces uno cuando escribe las derivadas parciales de una composición, regularmente no hace todo este proceso largo que hice aquí, sino que utiliza este tipo de cosas de las cuales nos damos cuenta aquí. Entonces la composición es una función que va de R2 en R, entonces nada más voy a tener dos derivadas parciales, una respecto a x1 y una respecto a x2. Y entonces estas derivadas parciales solo van a tener la x1 y estas de acá solo la x2. Y entonces derivo la función g con respecto a sus variables. Entonces parcial de g respecto a y1. Como tiene solo 3 van a aparecer 3 términos. Si tuviera 4 aparecería más parcial de g respecto a y4, parcial de y4 con respecto a x1. Y lo mismo aquí. Y entonces esto van a haber ejemplos con Alicia seguramente ya aplicados de la regla de la cadena y ya no hay necesidad de hacer esto, pero si todavía no lo entienden, siempre si hacen esto no van a tener problema. Entonces, el problema va a ser cuando quieran calcular una segunda derivada, por ejemplo, pero eso yo voy a ver algunos ejemplos al final de todo lo que tenemos que ver. Ok, entonces, finalmente, ¿cómo me queda? Pues me queda que la parcial de z respecto a x1 es parcial de g respecto a y1. Entonces, como aquí a las etas les estoy llamando y, yo puedo eliminar esto y llamarle y1, y2, y3. Y esto de aquí lo puedo llamar igual a y1, y2, y3. Entonces esto me va a quedar y1, y2, y3. y1, y2, y3. y1, y2, y3. Entonces la parcial de g con respecto a y1 es 1. Por la parcial de y1 respecto a x1. Entonces parcial de y1 con respecto a x1 es 2x1. Más parcial de g respecto a y2. Entonces parcial de g respecto a y2 es 2y2. Por la parcial de y2 respecto a x1. Entonces parcial de y2 es x2 respecto a y1 es 0. Respecto a x1 es 0. Más la parcial de g respecto a y3. Entonces parcial de g respecto a y3 es 1, perdón. Por la parcial de y3 respecto a x1. Entonces parcial de y3 respecto a x1 es 1. Entonces esto me queda 1 más 2x1. Y la parcial de z con respecto a x2 va a ser igual a parcial de g respecto a y1 que es 1 por parcial de y1 ahora pero respecto a x2 que es 0 más parcial de g respecto a y2 que es 2y cuadrada por la parcial de y2 respecto a x2 y y2 es x2 sería 1 más la parcial de g respecto a y3 que es 1 por la parcial de y3 respecto a x2 que sería 1 también. Entonces esto me queda 1 más 2. ¿Por qué tengo y2? Ah, bueno, sí, y2. Pero esta la tengo que evaluar en... Esta de aquí la tengo que evaluar en f de x. Entonces la tengo que evaluar en x1, x2. Entonces acuérdense que aquí no lo puse, pero uno tiene en mente que aquí estas están evaluadas en f de x y estas en x. Entonces aquí no evalué nada porque estas están en x1, x2, no hay problema. Bueno, aquí era constante, era 1, no hay problema. Esta está en x1, x2, se queda así. Pero aquí esta, que es esta, está evaluada en f de x1, x2. Perdón, no en x1, x2, en f de x1, x2, es decir, en este punto, x1 cuadrado, x2, a ver, voy a ponerlo, está evaluada en x1 cuadrado, x2, y el otro era x1 más x2. Entonces esto me queda 1 más 2x2. Entonces
Entonces, por lo tanto, la jacobiana de f compuesta con g en x es 1 más 2x1, 1 más 2x2. Bueno, con eso concluimos regla de la cadena y en el siguiente vamos a ver ya algunas propiedades de derivadas de funciones de Rn en Rm.